al Señor en esta hora. Yo no sé cuántos de ustedes tienen expectativa de que algo grande va a pasar en tu vida, en tu espíritu. Hay algo que Dios va a cambiar en esta tarde en tu vida. Yo no sé cuántos lo creen, pero yo creo en el nombre del Señor que algo poderoso va a cambiar en tu vida. Dios está haciendo algo poderoso en ti, lo hará en ti, lo seguirá haciendo en ti, porque el Señor está en ti. ¿Cuántos dicen amén a eso? Puede tomar asiento en esta hora. Gloria a Dios. Yo quiero hablar de la oración que manifiesta el reino. Diga conmigo, la oración que manifiesta el reino. Y yo quiero que vayamos a la palabra Romanos capítulo 8, verso 26 al 27. Y creo en mi espíritu que mientras vayamos hablando la palabra, Dios te va a edificar. Dígame, va a edificar. Y yo quiero compartir algunas palabras y quiero que comience a escribir, porque se van a desatar algunas palabras que van a ser muy importantes para la edificación del cuerpo. Así que Romanos capítulo 8, verso 26 al 27 dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Diga conmigo, el Espíritu me ayuda en mi debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Diga, yo no sé. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Verso 27. Mas el que escudriña los corazones sabe. Diga conmigo, yo no sé, pero Él sabe. Diga, yo no sé, pero Él sabe. Él sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Yo quiero leerle la versión Nueva Traducción del Viviente, que dice: además el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración. Diga, yo no sé, pero Él sabe. Pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Verso 27, y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros, los creyentes, en armonía con la voluntad de Dios. Amén. Su palabra está bendecida. Una de las cosas que toda iglesia, y cuando hablo de iglesia no estoy hablando de un local, estoy hablando de ti, diga, de mí. Y una de las cosas que toda iglesia, todo ministro y todo ministerio y todo líder en el cuerpo de Cristo debe de tener bien en claro es que es la importancia de la comunión, diga comunión, y la comunicación que tenemos en el reino con el Padre y en el Padre, en Cristo y con Cristo, en el Espíritu Santo y con el Espíritu Santo. El apóstol Pablo lo decía de esta manera en 2 de Corintios capítulo 13 verso 14, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Y Juan en su primera carta, capítulo 1, verso 3, la parte B, declara y dice que nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén a esa palabra? Diga conmigo, comunión y comunicación. Antes de llevar a cabo un proyecto de construcción y poner un fundamento y edificar o levantar un edificio, primero se debe de limpiar y cavar hondo. Diga, limpiar y cavar hondo. Esto significa que hay que quitar y derribar algunas cosas primero antes de edificar. ¿Me están entendiendo? Las cuales pueden estorbar o estorbarnos en el proceso de la edificación. Diga, en el proceso de la edificación hay que derrumbar y hay que quitar, porque pueden estorbarnos en el proceso de la edificación. Y quisiera empezar
antes de edificar, derribando algunos conceptos sobre la oración. Y si usted está apuntando y escribiendo, y si puede seguirme, escríbalo. Pero número 1, la oración no es Dios ni es un Dios. No podemos endiosar la oración. Número 2, la oración no es algo mágico, algo que tú haces y las cosas ocurren por arte de magia. La oración no es un medio para la salvación. El medio es la fe en Jesucristo. La oración no es el fundamento de la iglesia. El fundamento de la iglesia es Cristo. Aquí. La oración no es para manipular o controlar a Dios. La oración no es un escape a nuestras responsabilidades. La oración no es hipocresía. La oración no es para ser vistos por los demás. La oración no es para impresionar a los demás que escuchan. La oración no es rezar palabras repetidas. La oración no son palabras bonitas y elocuentes que agraden el oído de los oyentes. La oración no es un sentimiento. No se trata de sentir o no sentir. La oración no es para ganarte algún beneficio de Dios. Ya tú fuiste beneficiado en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso? La oración no es algo de menor importancia en el reino. La oración no es una condición para ser bendecido, amado o favorecido o calificado por Dios. La oración no es para llegar a ser. Oramos porque ya somos en Cristo Jesús. La oración no es para calificar por algún beneficio del Padre. Ya nosotros fuimos calificados por la sangre de Cristo Jesús. La oración no es para permanecer en Cristo. Ora porque permaneces en Cristo, porque Dios te reconcilió con Él en Cristo Jesús. Y 19, la oración no es una obra más para que nosotros hagamos algo o para traer contentamiento a Dios. Diga, estamos derribando. Antes de edificar hay que limpiar y hay que derribar. Antes que poner el fundamento hay que derribar y hay que limpiar. ¿Cuántos saben eso? Estamos hablando en un nivel del reino, un nivel apostólico. La oración es la confianza que tenemos con un Dios que ha sido complacido por su Hijo Jesucristo. La oración es el privilegio que tenemos en Cristo y por medio del Espíritu Santo de comunicarnos con nuestro Padre Celestial. La oración es la comunión y comunicación de un mortal con un Dios que es Padre y es inmortal, creador y gobernador de todas las cosas. La oración es la comunión y comunicación legal que tenemos todos los hijos con nuestro Padre por pura gracia. Diga, yo me comunico con mi Padre por pura gracia. Diga, es por gracia que yo me comunico con el Padre. Charles Spurgeon dijo que la oración debe ser la llave del día y el cerrojo de la noche. Los rabinos creían correctamente que la oración no solamente era la comunicación con Dios, sino que también era un arma poderosa que liberaba o manifestaba el poder de Dios. Amén. Muchos de los hombres, tanto en la historia bíblica como en la historia secular en el mundo, antes de realizar grandes desafíos, grandes retos, grandes negocios o tomar alguna decisión que tuviera que ver con sus vidas y el reino de Dios, acudieron a Dios primero en oración. Por ejemplo, vemos el papel de Nehemías, que antes de ir al frente del rey de la tierra a exponer su preocupación por los muros de Jerusalén y el pueblo de Israel, acudió en oración ante el Dios y Rey eterno. Y esto fue lo que él oró en la última parte de su oración. Señor, dame éxito y gracia delante y añado de este mortal. Esto nos muestra dos principios.
dos principios que el reino operan. Y es que antes de ir a los hombres a consultar tu necesidad, primero ve ante tu Dios. Y el segundo es que en el orar mostramos la dependencia de la voz y la dirección del Espíritu Santo para el cumplimiento del propósito de Dios para nuestras vidas. Por eso tenemos que entender con mucha claridad que la oración no transforma a Dios. Vuelvo y repito otra vez. La oración no transforma a Dios, nosotros somos transformados por Él. La oración no cambia la mente de Dios, nuestras mentes son cambiadas por Él. Dios no tiene nuestra mente, nosotros tenemos la mente de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Para que las oraciones sean transformadoras y produzcan cambios en nosotros y en los demás, deben ser oraciones desde el Espíritu, diga desde el Espíritu, con el Espíritu y en el Espíritu. Vuelvo y lo repito otra vez. Para que nuestras oraciones sean oraciones de transformación, que produzcan cambios en nuestras vidas y en los demás, deben de ser desde el Espíritu, con el Espíritu y en el Espíritu. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Por qué? Porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Vuelvo y lo repito, la letra mata, pero el Espíritu da vida. ¿Qué significa esto? Que no son oraciones esforzadas con mucha elocuencia o con mucho intelecto. No son las oraciones con intenciones equivocadas las que transforman o transformarán nuestras vidas y la vida de los demás, sino que son oraciones que vienen del Espíritu y manifiestan por medio del Espíritu en nuestras vidas. Diga, orar en el Espíritu. Y yo creo que el Señor te va a llevar para que tú entiendas de qué posición tú tienes que orar o debemos de orar. Y antes de continuar, esto es muy importante que nosotros lo entendamos, porque tenemos que tener bien en claro que cuando nosotros nos acercamos a las Escrituras, tenemos que hacerlo y tener en cuenta tres cosas fundamentales. Diga, tres cosas fundamentales cuando nos acercamos a las Escrituras. Número uno, contexto. Diga, contexto. Número dos, contenido. Diga, contenido. Y número tres, pacto. Diga, contexto, contenido y pacto. El contexto es lo que está pasando, es lo simbólico, son los lugares, son los tipos, son las sombras, es el cuándo, es el por qué, es el dónde. El contenido o el libro de la carta o lo que contiene la carta y el libro es la narrativa del texto, lo que dice, la historia. Eso tenemos que entenderlo para tener una base en la revelación del Espíritu. ¿Hay alguien aquí que me está oyendo? ¿Estamos aprendiendo? Y tercero, pacto. Esto es muy importante que nosotros lo entendamos como iglesia. Diga conmigo, pacto. Diga conmigo, pacto. En otras palabras, ¿en qué pacto se dijo lo que se dijo? ¿En qué pacto se escribió lo que se escribió? ¿Y en qué pacto se estableció lo que se dijo y lo que se escribió? Esto es muy importante para nosotros como líderes que ministramos, porque nos da base, nos da claridad, nos da revelación desde qué pacto nosotros estamos operando en el reino y como cuerpo de Cristo. Por eso yo declaro en el nombre del Señor en esta hora que tus oraciones cambiarán de ser oraciones emocionales a oraciones del Espíritu. ¿Por qué yo digo esto? Lo digo porque muchas de las veces escogemos textos y algunos versos de la Biblia para orar y repetirlos sin saber el tiempo en que se dijeron, cuándo se dijeron y el significado de ellos, y los aplicamos a nuestras oraciones y vidas, no entendiendo que muchas de las veces están en un contexto, en un contenido y en un pacto que ya caducó, que es de sombra, tipos y figuras.
Dígale que está a tu lado, ten mucho cuidado lo que estás orando. Por ejemplo, cuando yo estaba en mi apogeo de ignorancia en el evangelio, yo tomaba los salmos y comenzaba y cogía los salmos y comencé a repetirlo. Señor, que mis enemigos caigan postrados y sus cabezas rueden. Y yo me memorizaba esos textos y me los llevaba al trabajo. Y yo oraba para que alguien se levantara contra mí para yo soltarle el texto. Entonces nosotros tenemos que tener una revelación clara. Diga, una revelación clara. ¿Desde qué pacto nosotros estamos funcionando en el reino? Porque nosotros no estamos funcionando en el pacto antiguo de sombra, tipos y figuras. Nosotros estamos funcionando en el nuevo pacto de una realidad que se llama Jesucristo. Es desde ese pacto que nuestras oraciones tienen que fluir. Porque las oraciones que fluyen en el nuevo pacto son oraciones del Espíritu. Wow, wow. Y esta es la razón que cuando oramos o vayamos a orar, lo tenemos que hacer con espíritu de conocimiento, con espíritu de entendimiento, con espíritu de inteligencia y con espíritu de sabiduría. Dígalo conmigo, cuando yo vaya a orar, oraré con espíritu de conocimiento, con espíritu de entendimiento, con espíritu de inteligencia y con espíritu de sabiduría. Esto en el reino tiene un nombre. Esto se llama orar en el espíritu, orar con madurez. Diga madurez. Escriba todas esas palabras. Escriba todo eso. Madurez, diga madurez. Estas características que acabo de mencionar operaban y se manifestaban en la vida de Jesús y eran las que caracterizaban su vida y ministerio aquí en la tierra. Pero también ahora en la verdad presente en Cristo, diga la verdad presente en Cristo, nosotros operamos y nos manifestamos en el mismo espíritu, con el mismo espíritu que operaba y estaba en Cristo Jesús. Usted tiene que entender esto. El mismo espíritu que operaba en Cristo, ahora en el nuevo pacto opera en ti también. Wow. Isaías capítulo 11 verso 2 dice: y reposará sobre él. ¿Quién es él? Diga Cristo. El espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Más luego el apóstol Pablo le escribe a los Efesios por medio de una oración en el capítulo 1 verso 16 al 21 y dice: no ceso de orar, no ceso de dar gracias por ustedes, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé. Diga, Él me dio y me va a seguir dando. Diga, Él me dio y me va a seguir dando espíritu de sabiduría, espíritu de revelación, espíritu de conocimiento, para que sean alumbrados vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de esta herencia en nosotros los santos. Diga, en mí opera el espíritu de sabiduría, el espíritu de inteligencia y el espíritu de revelación. Wow. Esta es y debe de ser nuestra plataforma para orar efectivamente desde el Espíritu, con el Espíritu y en el Espíritu. Repita esto conmigo: oraré con sabiduría, con inteligencia, con poder, con entendimiento, con conocimiento y con revelación. Vuelvo a repetirlo otra vez: oraré con sabiduría, con inteligencia, con poder, con entendimiento, con conocimiento y con revelación. ¿Cuántos reciben eso en el nombre del Señor? Eso es Biblia. Eso es Biblia.
Tanto Pablo como Judas declaran en sus cartas esta verdad. ¿Y desde qué posición y desde qué persona debemos nosotros orar? Diga, en el Espíritu. Efesios capítulo 6, verso 18, la parte A dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Judas declara en su único capítulo, verso 20: pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Wow. Orar en el Espíritu es orar en la revelación de Cristo y crecer espiritualmente en forma continua. Orar en el Espíritu es estar continuamente de acuerdo con Él. Orar en el Espíritu es andar en acuerdo con Él. Orar en el Espíritu es orar en acuerdo con su palabra. Orar en el Espíritu es orar en total acuerdo con la voluntad de Dios. Orar en el Espíritu es orar conociendo y entendiendo por revelación la verdad presente del nuevo pacto. ¿Qué trae esto como resultado y manifestación? Que el Espíritu revele a nuestro espíritu al Padre y su voluntad ya hecha para con nosotros. Esto trae como manifestación que el Espíritu traiga la administración del reino a la tierra. Esto trae que el Espíritu active cada día la unidad del cuerpo. Diga, la unidad del cuerpo. Esto trae que el Espíritu edifique a la iglesia. Esto trae que el Espíritu vaya más allá de nuestra razón y conocimiento humano y trascienda y nos introduzca en el conocimiento de la mente de Dios, que es su palabra. El propósito de la oración no es imponer nuestra voluntad sobre Dios, sino ponernos en acuerdo con la voluntad de Él. ¿Por qué? Porque el Espíritu conoce todo lo de Dios, todo lo que es de Él. El Espíritu sabe a dónde dirigirnos, cómo dirigirnos y hacia dónde dirigirnos. Jesús lo dijo de esta manera: y Él os enseñará todas las cosas. Mira, cuando tú tienes esta revelación, diga, yo tengo el Espíritu Santo. Bien, cuando tú tienes esta revelación de la oración, usted pasará, y se lo dije al principio, de la oración intelectual y de la oración emocional a la oración de la revelación de Cristo en tu vida. O sea, tu oración transicionará de ser una oración almática a una oración del Espíritu. A una oración de todo tú lo sabes. Oh my God. A la oración de que todo Él lo sabe. Ustedes como que es fuerte, pero tranquilo, que estamos aprendiendo. Pasamos de la oración, yo no sé nada. ¿Te acuerdas, Romanos? Yo no sé, pero el que está en mí sí sabe. Yo no sé nada, soy débil, no sé orar, no sé interceder. Cuando me arrodillo me da sueño. Pero el que está dentro de mí sí sabe orar, sí sabe interceder y sí sabe pedir. Porque Él conoce todo lo de Dios. Y yo creo que tú vas a salir de aquí en una atmósfera del Espíritu. Usted va a salir de aquí transformado, su mente cambiada, su mente transformada. Usted va a salir de aquí empoderado en el Espíritu. Tu oración ya no van a ser oraciones de queja, sino que van a ser oraciones de gobierno, que marquen pauta. Ay, 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 ay. Tus oraciones van a marcar pautas. Tus oraciones... Yo me cansé de las oraciones de pedir conflé y pancito. Vamos a cambiar la oración que dice el Espíritu. Deja que el Espíritu interceda. Él conoce el corazón de tu papá. Él sabe lo que tú quieres. Él sabe lo que tú necesitas. Cuando esto se te revela en tu espíritu, tú vas a comenzar a pedir cosas de gobierno, cosas grandes, cosas del reino, cosas que están ocultas, oh my God, en el corazón del Padre. No vamos a orar oraciones ya. Ay, Señor, si puedes.
Ay, Señor, si quieres. No. Son oraciones desde una posición de gobierno. Son oraciones de poder. Son oraciones de unción, de gracia. Oraciones que establecen el gobierno de Dios. Por eso yo declaro en el nombre de Jesús que el Espíritu Santo que vive en ti, diga, el Espíritu Santo vive en mí, te llevará a un conocimiento pleno de la voluntad de Dios para tu vida. ¿Cuántos reciben eso en el nombre del Señor? Aquí la palabra que Judas usa en el verso 20, orando, es la palabra proseuxomai. Y esta palabra se deriva de dos palabras que son pros, que significa profesional. Escribe esa palabra, diga profesional. Diga profesional. Que es ir hacia adelante o intercambiar algo o hacer algo profesionalmente. Diga, hacer algo profesionalmente. Y la otra palabra es euxomai, que significa para desear algo o orar. Esta palabra entonces lo que da a entender es que la oración, escuchen esto, que la oración es el intercambio de deseos y pensamientos. Escuchen esto, es literalmente interactuar con el Señor cambiando ideas, proyectos y palabras. La idea es esta, atiéndeme aquí, la idea es esta. Tú le comunicas a Dios tus ideas, pensamientos, proyectos, metas, sueños, y Él le imparte la fe para que se lleve a cabo esos proyectos, esas ideas, esas metas y lo que tú necesitas. Y yo declaro en el nombre del Señor, levante sus manos en esta hora, yo declaro en el nombre del Señor que el Espíritu Santo reaviva en ti tu fe para el desarrollo de grandes ideas, proyectos, empresas y negocios en el nombre de Jesús. Yo declaro en el nombre del Señor que eres reavivado en el Espíritu para el avance del reino de Dios en tu vida, en tu casa, en tu familia, en tu negocio, en tu empresa, en tu hogar, en tu ciudad. Como Osakataya Basaya, declaro reavivada esa fe, reavivada en el nombre del Señor. Déjame aclararte algo sobre esto. Dios no unge ideas. Dios no unge proyectos. Dios no unge metas ni sueños. Dios unge a personas como tú y como yo para que lleven a cabo las ideas, los proyectos y las metas y los sueños de Él y los tuyos. Así que el ungido eres tú. No me está entendiendo. Tú tienes que entenderme. Diga, el ungido soy yo. Diga, al que Dios ha ungido es a mí. Dígalo otra vez conmigo. Al que Dios ha ungido es a mí. Diga conmigo, Dios me ha ungido. Dios me ha ungido. Dígalo otra vez, Dios me ha ungido. Y Dios no te ha ungido con aceite. Dios no te ha ungido con aceite. Es una persona viviendo dentro de ti. Tú no me estás entendiendo. Aquí se están rompiendo cosas. Úngeme con aceite, pastor. No, tú estás ungido. Tú tienes más que un aceite. Tú tienes a la persona del Espíritu Santo morando, viviendo dentro de ti. Tú no necesitas aceite de nadie. Ya tú tienes la persona ungida por dentro. Por eso es que nosotros tenemos que conocer esto. Tenemos que conocerlo. Porque si no vamos a estar en una patineta. Y la patineta no tiene break por sí sola. O deja para adelante o te tira para atrás.
Y esta revelación tiene que operar en nuestro espíritu. Y tú pedirle al Espíritu Santo, revélame la verdad presente en la cual yo estoy ahora. Por eso que en el viejo pacto usted ve que la gente se ungía con aceite. Pero en el nuevo pacto es una persona, es el Espíritu Santo viviendo dentro de ti. Ya no es un aceite que viene de afuera, es una persona que se manifiesta por dentro. Ahí. Por eso es que tú no dices ven, tú dices manifiéstate. Por eso es que tú no cantas ven, tú dices manifiéstate. ¿Cuántos están ready? Aleluya. Yo declaro que Dios te ha ungido a ti para grandes cosas. Dios te ha dado su espíritu para la realización de proyectos extraordinarios, para la realización de negocios que traerán recursos al cuerpo de Cristo. Dios te ha ungido a ti para el establecimiento de su reino en la tierra. Dios te ha ungido a ti para esta hora, para desatar vida en tu familia, tus hijos, tu ciudad, tu estado, tu casa y tu finanza. Dios te ha ungido a ti para esta hora, para facilitarle la vida a otros, para que seas el abridor de puertas aquí en la tierra, para el avance del evangelio del reino en las naciones, en la ciudad y en los países. Dios te ha ungido para cuando tú ores, lo hagas desde el fundamento correcto, para hacer callar con la verdad a los principados y a los gobernadores de las tinieblas. Dios te ha ungido para que seas la cabeza de sus generaciones. Diga, Dios me ha ungido para ser cabeza de generaciones, para que sea la bendición de tu familia, de tus hijos, de tu trabajo y de tu empresa. El ungido eres tú. Dios te ha ungido por causa de Él. Dios te ha ungido. Diga conmigo, Dios me ha ungido. Por esta causa es que nuestras oraciones deben de ser profesionales. No. Nuestras oraciones e intercesiones deben de ser Dígale al que está a tu lado, nos vamos a volver profesionales en la oración. Nuestras oraciones tienen que ser de empuje. Nuestras oraciones tienen que ser de avance. Nuestras oraciones tienen que ser de establecer el orden y manifestar el poder de Dios aquí en la tierra. Por eso es que son profesionales. Grábate esa palabra en tu espíritu. Grábate esa palabra en tu espíritu. Escúchame bien. Todo agente del reino, diga, yo soy un agente del reino. Toda persona que se mueva en esta atmósfera opera en un espíritu diferente. Opera en un espíritu diferente. Diga, en un espíritu diferente. Por eso es que tú tienes que procurar la profesionalidad en todo lo que tú hagas. La oración es la comunicación entre reyes, diga, entre reyes, los cuales su propósito es el mismo, establecer su gobierno en la tierra. Vuelvo y lo repito, se le fue. La oración es la conversación, la comunión entre reyes. Es que tú has estado orando muy por debajo de lo que tú eres. Pero la oración, tú tienes que entender que cuando tú oras es una conversación de reyes. Un rey con otro rey. ¿Qué es lo que hablan los reyes? Los reyes no están hablando de los pampers que necesitan mis hijos. Los reyes están hablando cómo establecer su gobierno en la tierra.
Los reyes cuando hablan no están preocupados por el que debe el carro, por la luz que hay que pagar. Eso está garantizado en el reino. En el reino todo eso está garantizado. Su conversación es conversaciones que funcionan en un nivel espiritual que establecen en el ámbito espiritual gobierno, autoridad, poder, dominio en el nombre del Señor. Conversación entre reyes. Conversación entre reyes. La oración es el canal de comunicación donde se desprende toda la información que necesitamos para establecer el reino en la tierra. Esta es la razón por la cual debemos de orar siempre. Escribe esa palabra, siempre. Diga siempre. No hasta que Dios nos escuche, sino hasta que nosotros podamos oírlo a Él. Edward McHenry Bounds, un pastor metodista, dice que la meta de la oración es ser el oído de Dios. La oración tiene que estar o debe de estar acompañada de fe. La oración es poner tu fe en Cristo y en lo que Él hizo. Y la fe solo funciona cuando la pones a funcionar en Él y a través de Él. Por eso es que no oramos para ver si es que sucede algo. Oramos porque ya en Cristo Jesús ocurrió. Ya está hecho y ya está manifestado y se puede manifestar en cualquier momento. Por eso yo declaro que lo que tú estás orando en el Espíritu se manifestará en cualquier momento. Dígale al que está a su lado, lo que yo estoy orando en cualquier momento se manifestará. No puedes divorciar la fe de la oración, ni la oración de la fe. Ellas son activadas por el mismo espíritu a tu espíritu. Y el privilegio más grande que tenemos como hijos es poder comunicarnos con nuestro Padre directamente sin la intervención humana. Muy interesante. Muchos de nosotros nos gusta orar basándonos en oraciones del antiguo pacto. Pastor, ¿por qué tú repites lo mismo otra vez? Oraciones como las de los salmos o algunos de los profetas. Todas estas oraciones son buenas. No es que son malas, pero no son oraciones que debemos de repetir porque están basadas en un modelo del antiguo pacto. Sombras, figuras y tipos. Estos hombres oraban, escúcheme bien, aquí es que está la diferencia entre nosotros. Estos hombres oraban sin la experiencia de un Dios interno. Ellos no oraban en el Espíritu. Me explico. Nehemías no oraba en el Espíritu, Elías no oraba en el Espíritu, Daniel no oraba en el Espíritu. Las oraciones de David tampoco eran oraciones almáticas. Si tú estudias los salmos, usted va a ver que son oraciones alma mía. No había una experiencia interna. Él acudía a sacerdotes para buscar respuestas de Dios. Eran oraciones externas basadas en un futuro. La oración de Jabes, que todo el mundo nos gusta. ¿A cuánto le gusta la oración de Jabes? Oh, si me dieras bendición. Que mucho nos gusta orar así. Oh, si me dieras bendición. Ellos solo conocían a un Dios externo y solo tenían experiencias desde afuera. Estas y muchas más son las que nosotros repetimos sin darnos de cuenta que están basadas en una sombra, donde ellos anhelaban algo, buscaban algo y deseaban algo que todavía no tienen o no tenían. Y el libro de los Hebreos lo dice de esta manera: y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio, mediante la fe no recibieron lo prometido. Por eso es que las oraciones de estos hombres estaban limitadas a días, a horas y a circunstancias.
La oración del Espíritu y el Espíritu comenzó después de la cruz. ¿Cuánto estamos aprendiendo? La oración en el Espíritu, con el Espíritu y en el Espíritu comenzó después de la cruz. Por eso el apóstol Pablo en el capítulo 6, verso 18 dice, orando en todo. ¿Usted ve qué cambio? ¿Usted ve qué cambia? Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ellos con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Esta es la razón que nosotros no hablamos y oramos como lo hacían los antiguos del viejo pacto. Nosotros hablamos y oramos desde la revelación de la verdad revelada en Cristo. Esta es la verdad presente que hoy nos gobierna a nosotros. Cristo en vosotros y nosotros en Cristo. Por eso es que tú no operas en el viejo hombre. Escuchen esto. Y esto hay que entenderlo. La Biblia solamente reconoce dos hombres. Diga, Adán y a Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Esto lo que quiere decir, o tú estás en Adán o tú estás en Cristo. Si estás en Adán, mueres. Si estás en Cristo, tienes vida eterna. Los que están en Adán caminan según la carne, pero los que están en Cristo caminan según el Espíritu. Los que están en Adán son creados, pero los que están en Cristo somos ¿qué? Engendrados. Los que están en Adán, todos son creados, pero los que están en Cristo, todos son engendrados. Los que están en Adán viven condenados, pero los que están en Cristo viven justificados. Esto tenemos que entenderlo del punto de vista del reino. Diga, reino. Porque si nosotros queremos operar efectivamente en el cuerpo, diga cuerpo, porque esto se trata de cuerpo, no se trata de edificio, se trata de cuerpo. Si usted y yo queremos ser efectivos en nuestras oraciones, basándonos del punto de vista del reino, tenemos que hacerlo con un fundamento de reino. ¿Cuál es el fundamento del reino? Suéltala. Cristo. No Adán. En Adán estás muerto. En Adán no hay visión. En Adán no hay vida eterna. En Adán lo que hay es pecado eterno. En Adán lo que hay es muerte, miseria y escasez. Pero todo aquel que ha creído en Cristo vive en vida eterna, vive vivificado, vive en un reino, vive en poder, vive eternamente. O estás en Adán o estás en Cristo. Diga conmigo, yo estoy en Cristo. Por eso es que no hay salvación sin Cristo. No hay verdad o verdadera oración sin Cristo. No hay verdad absoluta fuera de Cristo. No hay vida fuera de Cristo. No hay eternidad fuera de Cristo. No hay amor fuera de Cristo. No hay perdón fuera de Cristo. No hay creación fuera de Cristo. No hay resurrección fuera de Cristo. No hay fe fuera de Cristo. No hay fundamento fuera de Cristo. No hay ministerio fuera de Cristo. No hay oración de poder y transformación fuera de Cristo. No hay iglesia fuera de Cristo. No hay paz completa y verdadera fuera de Cristo. No hay seguridad fuera de Cristo. No hay justificación sin Cristo. Te di la clave. El fundamento de tus oraciones de poder. Cristo es el fundamento de donde procede nuestra oración. De Él procede todo lo que tú eres y necesitas.
Primera de Corintios 8:6, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Diga conmigo, yo procedo de Él. Diga, procedencia. Escribe esa palabra, diga, yo procedo del Padre. Por eso es que nosotros podemos ver que todas las religiones del mundo oran. ¿Cuántos saben eso? Eso lo sabemos, eso lo vemos diariamente. Y sus seguidores oran. La gente del mundo ora. Los religiosos oran. Los fariseos oraban. El budista ora, el musulmán ora. El testigo de Jehová ora, el católico ora. Todos oran. Escuchen esto, la diferencia es esta. Pero no tienen por dentro a quien ellos le están orando. Por eso Romanos 8:9 dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. No es de Él. Los únicos que tenemos por dentro a aquel a quien le oramos somos nosotros, los que hemos nacido de nuevo, los que hemos sido hechos morada de Dios en el Espíritu y somos un espíritu con Él. Esa es la diferencia. Wow. Diga conmigo, yo soy de la misma naturaleza que procedo. Dígalo conmigo. Yo soy de la misma naturaleza que procedo. Por eso es, escuchen aquí, esto es importante también, que tu espíritu responde al espíritu que gobierna en el reino. Tu espíritu responde al espíritu que gobierna en el reino. Y el espíritu que gobierna en el reino es el espíritu mismo del rey. Y tu espíritu responde a ese orden. Él es el que administra los recursos del rey. Esta es la razón que todo el que tiene el mismo espíritu del rey gobierna como el rey gobierna. Ay, alguien tiene que escuchar esto. Ama como el rey ama. Ora como el rey ora. Pide como el rey pide. Se mueve como el rey se mueve. Actúa como el rey actúa. Ve como el rey ve. Tiene lo que el rey tiene. Posee lo que posee el rey. Está donde el rey está y habla como el rey habla. Porque tu espíritu responde al orden del reino. Diga, el espíritu del rey está en mí. Y tu espíritu responde al espíritu del rey. Es que, mira, escúchame bien, nosotros tenemos que transicionar. Tenemos que pasar. ¿Me están entendiendo? Tenemos que vivir en lo que somos en real. Amén. Por eso es que los dejo con esto. La oración sin el fundamento de Cristo no afecta nada, no cambia nada, no produce nada, no transforma nada, no mueve nada y no proyecta nada y no manifiesta nada. Por eso yo declaro en el nombre del Señor en esta hora que tus oraciones cambiaron. Tu intercesión cambió. Usted tiene hoy un mayor entendimiento y conocimiento de la realidad en tu vida. Y la realidad en tu vida no es una sombra, ni un tipo, ni una figura. La realidad en tu vida es una persona y se llama Cristo Jesús. Él es el que gobierna en tu vida. Él es el que dirige tu vida. Él es el que te muestra todas las cosas. Él es el que dirige, Él es el que te enseña. Él es el que te va a abrir puertas de ahora en adelante. Puertas que tú estabas orando, pero que tú pensabas que nunca se iban a abrir. En el nombre del Señor yo declaro que el espíritu que está en ti, que es el espíritu del Rey, te va a dar las estrategias para abrir puertas en el nombre del Señor. El espíritu que está en ti es el espíritu que te ha capacitado para grandes cosas en el cuerpo de Cristo.
El espíritu que está en ti es el mismo espíritu del rey. En otras palabras, tú gobiernas como el rey gobiernas. Tú vas a hablar como el rey está hablando. Tú vas a decir lo que él está diciendo. Desde ahora en adelante, tus oraciones serán oraciones de cambio, de transformación. Serán oraciones desde el espíritu. Serán oraciones de inteligencia. Serán oraciones estratégicas que abrirán las pautas para el gobierno de Dios establecido en la tierra. Yo no sé cuántos están recibiendo. Eso no es palabrería, eso es poder de Dios. Póngase de pie en esta hora en el nombre del Señor. ¿Cuál es la diferencia entonces que nosotros tenemos que tener en claro? El profeta Daniel oraba 3 veces al día. Diga 3 veces. Pero eso fue en el antiguo pacto, era de día y tiempo y temporada. Pablo dice, oren siempre. ¿Entiendan esto? En el espíritu tú siempre estás orando. En esta revelación tú siempre estás conectado. Tú siempre estás intercediendo. Porque tú eres débil, pero Él es fuerte. Tú no sabes, pero Él sí sabe. Así que lo que yo quiero hacer en esta hora es reactivar una vez más el espíritu de oración en cada uno de ustedes. Yo sé que oramos, todos aquí oramos, pero hay muchas veces que tú te has dicho, no voy a orar porque no sé qué decir. O te sientes condenado porque no oraste. O te sientes glorificado porque oras. Pero yo quiero una vez más activar otra vez en ti el espíritu de oración. Porque viene un momento de Dios para tu vida extraordinario, sobrenatural. Vas a conocer la voluntad perfecta de Dios ya establecida en Cristo Jesús para tu vida. Así que en el nombre del Señor levante sus manos en esta hora. Padre, yo te pido en el nombre del Señor que tú reavives una vez más el espíritu de oración en nosotros. No sabemos orar, pero sí tú sabes orar. No sabemos qué decir, pero sí tú sabes qué decir. Por eso te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que tú nos enseñes a orar. Y que tú reactives una vez más y reavives el espíritu de oración en nuestro espíritu. Para orar inteligentemente. Para orar en el espíritu. Para orar con sabiduría. Para orar con conocimiento. Para orar con espíritu de revelación y de inteligencia. Te pedimos, Padre, que todos los que estamos aquí seamos activados y reavivados una vez más en ese deseo del espíritu que es